En los últimos años, el mundo del cine ha vivido una época dorada, con producciones de gran presupuesto e impresionantes películas independientes. La era posterior a 2020, en particular, ha presenciado el surgimiento de muchas películas impactantes que han impactado profundamente al público y dejado una huella imborrable. En este vídeo, hemos recopilado cuidadosamente 30 películas estrenadas después de 2020 que dejaron huella en el mundo del cine. Nuestra lista ofrece una selección completamente imparcial. Las películas fueron seleccionadas en función de su éxito de taquilla, mérito artístico, visión de la dirección, actuaciones e impacto cultural. Sin embargo, recuerda que esta no es una lista jerarquizada. La película que aparece primero no significa necesariamente la mejor, ni la que aparece última, la peor. Cada película ofrece una experiencia única en su propio género y narrativa. Si estás listo, embárcate en el viaje cinematográfico más impresionante de los últimos años. Nuestra primera película, Oppenheimer. Dirigida por Christopher Nolan, nos embarcamos en uno de los enfrentamientos más impactantes de la historia de la humanidad. J. Robert Oppenheimer, una de las mentes más brillantes del siglo XX, pero también una de sus conciencias más cargadas. En la impactante película de Christopher Nolan, presenciamos no solo la historia de un científico, sino también la peligrosa relación de la humanidad con la oscuridad. Si bien relata el desarrollo de la bomba atómica, la película es menos una historia de éxito científico que una muestra de cómo la humanidad se ve desgarrada por cuestiones morales. Cillian Murphy, quien interpreta a Oppenheimer, transmite de forma cautivadora no solo la inteligencia del personaje, sino también sus conflictos internos. Un mundo en llamas acecha en lo profundo de sus ojos. Nolan se aleja de la narrativa clásica, creando un viaje a través de la mente del personaje con una trama que juega con el tiempo. Las transiciones entre escenas en color y en blanco y negro nos permiten ver los acontecimientos desde diferentes perspectivas. Las composiciones llenas de suspense de Ludwig Göransson transmiten la carga emocional que subyace a la emoción científica. La escena de la explosión nuclear, filmada sin efectos visuales, es un logro significativo del realismo cinematográfico. Pero el momento más impactante es el colapso interior del personaje que sigue a esa explosión silenciosa. Lo que realmente deja huella a lo largo de la película no es la bomba en sí, sino el alma del hombre que la construyó. Oppenheimer no es solo un acontecimiento histórico, es una lección de conciencia, una contradicción y una lección de humanidad. Lo que queda al final de la película no es una cuestión de física, sino de moralidad. Si puedes, deberías. Barbie. Barbie no es solo un juguete, es un ícono cultural que ha moldeado la percepción de la feminidad durante décadas. Pero la película de Greta Gerwig de 2023, Barbie, toma esta figura icónica y la transforma en una experiencia cinematográfica sorprendentemente profunda, entretenida y crítica. A primera vista, la película presenta un mundo lleno de colores vibrantes, casas rosas y sonrisas perfectas. Pero bajo esta colorida fachada se esconde mucho más. A medida que Barbie comienza a cuestionar su propia existencia, el público empieza a comprender la superficialidad de los roles impuestos por la sociedad. La interpretación de Barbie por parte de Margot Robbie es elegante, enérgica y profundamente emotiva. La actuación de Ryan Gosling como Ken es a la vez hilarante e inesperadamente impactante. Si bien el humor es predominante en la película, sus subtextos se basan en una perspectiva feminista. Los mensajes sobre las luchas de las mujeres por la identidad, la carrera profesional y la libertad se transmiten con especial fuerza. La dirección de Greta Gerwig logra honrar la cultura popular a la vez que se burla de ella. La película provoca risa y reflexión en el público, los envuelve en nostalgia y plantea preguntas subversivas. La transición del mundo de Barbie al mundo real es como mirarse en un espejo. Barbie es el renacimiento no solo de un personaje, sino de un concepto. Es una producción que ha alcanzado un éxito de masas y de crítica, una rareza en el cine moderno. Nuestra tercera película, Top Gun, Maverick. Top Gun, Maverick es una secuela que combina nostalgia con lenguaje cinematográfico moderno, llegando años después pero superando las expectativas. Esta secuela, tras la película de culto de 1986, no solo es un espectáculo lleno de acción, sino también una historia de madurez. Tom Cruise regresa como Pete Maverick Mitchell. Esta vez, es mayor, tiene más experiencia y rompe los límites del orden establecido. Tras años dedicados a los cielos, se ve obligado a afrontar su pasado y su futuro. En la película, entrena a jóvenes pilotos y se enfrenta a sus propios errores. Las secuencias de vuelo,
filmadas en aviones reales, también son una obra maestra técnica. La velocidad, la acción y la tensión son casi palpables. La música, el diseño de sonido y, especialmente, las tomas desde la cabina mantienen al público pegado a sus asientos. Pero, Maverick destaca no solo por su acción a gran altura, sino también por su tono emocional y el desarrollo de los personajes. La estructura dramática, centrada en la figura paterna, la pérdida y las segundas oportunidades, eleva la película más allá de la simple acción. Dirigida por Joseph Kosinski, la película se mantiene fiel a la saga, elevándola a un nuevo nivel. Si bien rinde homenaje a personajes consolidados, también logra atraer a una nueva generación de público. Top Gun: Maverick devolvió la emoción a las salas de cine y demostró cómo debe ser una secuela bien hecha. Próxima película: Everything Everywhere All at Once. ¿Es esta película ciencia ficción, drama familiar o comedia absurda? En realidad, todas ellas. Everything Everywhere All at Once ofrece una experiencia única en la historia del cine. Dirigida por Daniel Kwan y Daniel Seinert, esta película catapulta al público a un multiverso, manteniendo una conexión emocional. Michelle Yeoh interpreta a una simple dueña de una lavandería. Sin embargo, las cosas se complican rápidamente y se ve obligada a salvar el multiverso. Con reminiscencias de Matrix con sus secuencias de acción y de Rick y Morty con su humor, la película trata esencialmente sobre las relaciones madre-hija, los arrepentimientos de la vida y la búsqueda de la identidad. Cada universo es una posibilidad diferente. Cada versión revela cómo el personaje podría haber vivido otra vida. Pero ¿cuál es real? ¿Cuál es valiosa? La capacidad de la película para plantear estas preguntas tanto a nivel visual como filosófico la hace única. La actuación de Michelle Yeoh es extraordinaria, logrando ser a la vez divertida y desgarradora en la misma escena. Los papeles secundarios como Ke-Huy Kwan y Stephanie Hsu aportan profundidad a la historia. A pesar de no contar con un gran presupuesto, la película ofrece un festín cinematográfico con su impresionante coreografía de acción y creativas transiciones entre escenas. Esta película, ganadora de numerosos premios, incluyendo el de Mejor Película en los Oscar, es a la vez un drama familiar y un viaje mental. Everything Everywhere All at Once explora no solo los multiversos, sino también el caos que habita en nosotros. La ballena. Algunas películas no se ven, se sienten. La ballena es precisamente ese tipo de producción. Dirigida por Darren Aronofsky, presenciamos a un hombre que ha renunciado a la vida en busca de una nueva esperanza. Aunque la película transcurre en un solo lugar, como un escenario de teatro, el mundo interior de los personajes es tan profundo que cada escena rebosa de emoción. Brendan Fraser ofrece la interpretación más poderosa de su vida. Charlie es un hombre agobiado por errores del pasado, aislado de la vida y luchando contra la obesidad. Pero su verdadera lucha no es con su peso, sino con sus arrepentimientos y la conexión que no logra establecer con sus seres queridos. Cada palabra, cada mirada que pronuncia, llega al corazón del público. La película demuestra cómo no solo el cuerpo, sino también el alma, pueden verse agobiados. La lucha de Charlie por confrontar su pasado, su deseo de reconectar con su hija y su estado de estar atrapado entre la fe y la incredulidad se nos presentan en la forma más cruda de humanidad. La dirección serena e implacable de Aronofsky sitúa a los personajes en primer plano. El lenguaje de cámara, sutil, realza aún más la estructura dramática. Cada escena tiene una carga tan significativa como el propio silencio. La ballena es una historia de perdón y redención. Esta película, que le valió un Oscar a Brendan Fraser, demuestra una vez más el poder de la interpretación y del cine para transmitir emociones. Nuestra sexta película, Dune. Uno de los universos más magníficos de la ciencia ficción ha renacido. Dune. Adaptada de la novela clásica de Frank Herbert, esta monumental producción, bajo la dirección de Denis Villeneuve, se ha convertido en una de las narrativas más impactantes y evocadoras de la historia del cine. La película se ambienta en el planeta Arrakis, en un futuro lejano. Un planeta desértico, una fuente de especias, y también un centro de intrigas políticas, destino y profecías. Timothée Chalamet cautiva al público como Paul, heredero de la dinastía Atreides. En busca de su propio destino, se embarca en un viaje que alterará el equilibrio del universo. Dune no es solo una aventura, también es una alegoría sobre el poder, el control, el medio ambiente y la fe. La película va más allá del clásico conflicto entre el bien y el mal, invitando al espectador a la contemplación y la interpretación. Bajo la dirección de Denis Villeneuve,
Cada escena se presenta como una pintura. Tormentas de arena gigantescas, gusanos del desierto, naves espaciales y rituales místicos. Todo ello representado con una estética impresionante. La banda sonora de Hans Zimmer no solo hace que la película sea entretenida, sino que también la llena de vida. El reparto incluye figuras destacadas como Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson y Javier Bardem. Pero la verdadera estrella es la magistral creación del mundo de Villeneuve. Dune es una experiencia no solo para los amantes de la ciencia ficción, sino para cualquiera que aprecie el arte del cine. Y esta experiencia es solo el principio. Este universo tiene muchísimas historias que contar. Nuestra séptima película, Killers of the Flower Moon. Killers of the Flower Moon es más que una simple historia policial. Narra una herida profunda en la oscura historia de Estados Unidos. Dirigida por Martin Scorsese, esta película épica, ambientada en Oklahoma en la década de 1920, se centra en el genocidio sistemático de la tribu Osage. En una época en que los nativos americanos se enriquecían gracias al petróleo encontrado en sus tierras, presenciamos las brutalidades, manipulaciones y asesinatos que siguieron cuando esta riqueza se convirtió en un objetivo. La película también evoca la fundación del FBI, pero la verdadera historia es más profunda: poder, avaricia y traición. Leonardo DiCaprio ofrece una interpretación única como Ernest, un personaje plagado de conflictos internos. Lily Gladstone, como su esposa Molly, ofrece una interpretación que llega directamente al corazón del público. Robert De Niro, por otro lado, retrata un sistema insidiosamente establecido, donde el mal se infiltra gradualmente. Esta vez, Scorsese se mueve a un ritmo mucho más lento y meditativo que sus películas policíacas clásicas. Sin embargo, se trata de una elección deliberada. La película revela no solo las huellas de un crimen, sino también las injusticias dentro del sistema estadounidense, de forma lenta pero constante. Esta película, cautivadora por su narrativa visual, que confronta realidades históricas y conmovedora con su carga emocional, demuestra la eficacia de una narrativa épica. Killers of the Flower Moon es más que una simple película. Es una confrontación, una lección de historia y una obra maestra cinematográfica. Nuestra octava película, Pobrecitas. Algunas películas perturban, impactan y hacen reflexionar al público. Pobrecitas es precisamente una de esas producciones. Inspirada en el estilo único del director griego Yorgos Lanthimos, la película narra la historia de la liberación de una mujer, rompiendo a la vez con todos los estereotipos impuestos por la sociedad. Emma Stone crea un milagro cinematográfico con Bella Baxter. Tras un experimento científico, la mente de un bebé se implanta en el cerebro de una mujer fallecida. El personaje resultante cuestiona todo lo que sabemos sobre la feminidad, la sexualidad, la libertad y los roles sociales. La exploración del mundo de Bella comienza con una ingenuidad infantil, pero gradualmente evoluciona hacia una dimensión mucho más consciente, valiente y política. La película no se limita a transmitir el típico mensaje feminista, sino que profundiza en la identidad femenina, la hipocresía del sistema machista y el concepto de control corporal. El diseño visual es cautivador. Los colores, la escenografía y el vestuario crean una atmósfera surrealista, enfatizando aún más el absurdo de la narrativa. Mark Ruffalo y Willem Dafoe, quienes protagonizan junto a Emma Stone, también brillan en sus papeles. Pobres es tan perturbadora como liberadora, tan absurda como inteligente. Dirigida por Yorgos Lanthimos, esta película traspasa los límites del cine, ofreciendo una experiencia que lleva al espectador de la pasividad a la indagación. Spider-Man, Sin camino a casa. Spider-Man, Sin camino a casa no es solo una película de superhéroes, es un evento cinematográfico que conmovió a millones de fans y unió a generaciones. Esta película, una de las mayores sorpresas del universo cinematográfico de Marvel, narra la historia de las luchas de Peter Parker con el mundo y consigo mismo, a la vez que infunde una inolvidable sensación de nostalgia en el público. Tom Holland retoma su papel de Peter Parker por tercera vez, pero esta vez las cosas son mucho más complicadas. Con su identidad revelada, Spider-Man busca una solución que altere el tiempo y los universos con la ayuda de Doctor Strange. Pero el hechizo falla y el multiverso se desmorona. Y aquí comienza la reunión que hará historia en el cine. El regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire como Spider-Man no fue solo una sorpresa, fue un momento emotivo. Ver a los tres Spider-Man en el mismo plano fue recibido con aplausos y lágrimas en los cines. Estas escenas no fueron solo un crossover,
fueron un momento en el que los personajes confrontaron su dolor pasado. Las secuencias de acción, el humor y los momentos emotivos de la película están bellamente equilibrados. El regreso de villanos consagrados, especialmente el Duende Verde y Doc Ock, añade profundidad a la historia. Spider-Man, Sin Camino a Casa, expande los límites del universo Marvel a la vez que establece una conexión emocional con el público. A veces, el heroísmo no se trata de lanzar telarañas, sino de hacer sacrificios. Y en esta película, vemos precisamente eso. The Batman es una cautivadora historia de renacimiento que revitaliza el cine de superhéroes, ofreciendo una narrativa más oscura, realista y psicológica. Dirigida por Matt Reeves, la película despoja al mito de Batman de sus clichés y presenta una interpretación más profunda, personal y evocadora. Robert Pattinson, como Bruce Wayne, captura con maestría a la juventud, la ira y los conflictos internos del personaje. Esta versión, alejada del típico playboy adinerado, retrata a un Batman introvertido, frágil pero decidido. Como detective que busca justicia en las calles oscuras, vemos a un hombre perdido en el corazón corrupto de Gotham. La labor detectivesca de la película es fundamental. Vemos a Batman no solo como un héroe implacable, sino también como un investigador astuto, estratégico y obsesivo. La escalofriante interpretación de Paul Dano como el Acertijo plantea una amenaza mucho más allá del típico villano, que recuerda a los asesinos en serie de la vida real. La interpretación de Zoe Kravitz de Catwoman es emotiva y elegante. La atmósfera visual, con sus calles lluviosas, iluminación tenue y tonos grises, evoca la atmósfera de una película negra. La música, especialmente el tema de Michael Giacchino, complementa la atmósfera sombría de la película. The Batman no se caracteriza por la acción, sino por el suspense. Esta película nos recuerda que Batman no es solo un superhéroe, sino un espíritu integrado en la ciudad. Esta secuela, estrenada 13 años después, nos permite sumergirnos de nuevo en el magnífico mundo de Pandora. Con la visión de James Cameron, Avatar, El Camino del Agua, ofrece no solo ciencia ficción, sino también una experiencia cinematográfica sobre la conexión con la naturaleza, la familia y la pertenencia. Jake Sully y Neytiri son ahora padres. Tras la resistencia de la primera película, se esfuerzan por construir una nueva vida para el pueblo Na'vi. Sin embargo, la humanidad regresa a Pandora una vez más, esta vez no solo por el recurso, sino por un asentamiento permanente. Jake y su familia se ven obligados a enfrentarse a las sombras del pasado y a una nueva cultura submarina. Centrándose en el tema del agua, la película revela aspectos completamente inexplorados de Pandora. La gente del mar, el clan Metkayina, descubre un mundo cautivador con sus propios rituales, tradiciones y armonía con la naturaleza. Cameron vuelve a elevar el listón en su filmación submarina. Los efectos visuales casi desafían la percepción de la realidad. El impacto emocional de la película es muy potente. Las relaciones familiares, los sacrificios y las pérdidas fundamentan este festín visual en la humanidad. Pandora ya no es solo un planeta, se convierte en un hogar habitado, amado y por el que se lucha. Avatar, El Camino del Agua, nos recuerda que el cine es tanto un arte como una tecnología. Este universo no termina con la exploración. Nuestra 12ª película, Tar. Si bien Tar parece una película musical, en realidad ofrece un estudio profundo de los personajes, poder, ego, control y colapso. Escrita y dirigida por Todd Field, esta impactante producción examina la cara elegante pero despiadada del mundo de la música clásica, dejando al público lidiando con cuestiones morales. Cate Blanchett ofrece quizás la actuación más impresionante de su carrera. Lydia Tarr se alza como una de las directoras de orquesta más respetadas del mundo. Inteligente, influyente y talentosa, se ve acosada por la sed de control, la arrogancia y el peso del pasado. La película explora con delicadeza cómo Tar ejerce su poder, gestiona sus relaciones y, finalmente, la lleva a la ruina. La película se aleja de las narrativas biográficas convencionales, llevando al público a través del mundo mental del personaje. Con tomas largas, silencios y una paleta de colores frescos, Todd Field impregna al público con la sensación de la tensión interna del personaje. Las expresiones faciales, la mirada y la postura de Blanchett son elocuentes. Si bien Tar cuenta la historia de una mujer poderosa, también demuestra lo destructivas que pueden ser las estructuras de poder, independientemente del género. Esta no es solo la historia de un artista, es la historia de la desintegración gradual de un sistema,
una carrera y una persona. Al final de la película, uno se pregunta, ¿podemos separar el arte del artista? Nuestra 13ª película, Joker. A pesar de estar basada en personajes de cómics, Joker es un drama psicológico oscuro, perturbador y profundo que trasciende el género. Dirigida por Todd Phillips, la película cuenta la historia de un marginado que vive en las sombras de Gotham, cuya conexión con la sociedad se ve truncada. Pero esta ruptura no es solo personal, también refleja la podredumbre del sistema. Joaquín Phoenix ofrece una interpretación históricamente significativa como Arthur Fleck. Cautiva al público con sus transformaciones emocionales y físicas. El dolor que esconde tras su risa crea gradualmente una profunda inquietud en el espectador. Verlo caer en la locura no es un desarrollo del personaje, es como ver a un personaje desintegrarse. La película aborda con audacia temas como la discriminación de clase, las enfermedades psicológicas y la indiferencia social. Gotham ya no es solo una ciudad, se convierte en una gigantesca alegoría que representa las injusticias del mundo moderno. Con su atmósfera visual, música y narrativa pausada, Joker no solo impacta al público, sino que también lo hace reflexionar. En esta película, un villano no nace, emerge de la soledad, la desesperación y el desprecio. La transformación de Arthur Fleck en un símbolo estalla en una explosión que va del colapso individual a la ira colectiva. Joker es una película perturbadora pero inolvidable que socava las narrativas de heroísmo. Y a veces, una risa es la forma más aterradora de un grito. Nuestra 14ª película, Los Fabelman. Los Fabelman es una historia semi-autobiográfica de Steven Spielberg contada a través de los ojos de un niño que crece con la magia del cine. Pero esta película no solo narra la infancia de un famoso director, también ofrece una narrativa conmovedora sobre la familia, la pertenencia, los sueños y la confrontación con la realidad. La película explora la pasión del joven Sammy Fabelman por el cine. Mientras Sammy documenta a su familia, su entorno y los conflictos que experimenta con una cámara, presenciamos el nacimiento de un artista. Al ahondar en su propio pasado, Spielberg transmite tanto el mundo a través de los ojos de un niño como sus complejidades con profundidad emocional. Las interpretaciones de Michelle Williams y Paul Dano como los padres contribuyen significativamente a nuestra comprensión de la dinámica familiar. El conflicto entre la ensoñación de la madre y el realismo del padre es particularmente evidente en el personaje de Sammy. La película examina este conflicto a través del cine, donde la cámara actúa a veces como herramienta de escape y a veces como herramienta de confrontación. Spielberg posiciona el cine no solo como un medio de entretenimiento, sino también como una forma de terapia y expresión. A lo largo de la película, el público se embarca en un viaje que oscila entre la realidad y la imaginación. Los Fabelman revelan no solo las dificultades de crecer, sino también la forja de un espíritu creativo. Esta película, una carta al propio Spielberg, logra conmover al público con su narrativa sencilla pero poderosa. Nuestra 15ª película, Las Banshees de Inisherin, dirigida por Martin McDonagh. Las Banshees de Inisherin es una historia de amistad ambientada en una isla aparentemente tranquila, pero llena de conflictos, soledad y preguntas existenciales. La película narra la aparentemente simple pero profunda ruptura entre dos viejos amigos en una isla rural irlandesa. Colin Farrell y Brendan Gleeson son el centro de esta historia minimalista pero cautivadora. Padraig y Colm han sido amigos durante años, pero un día, Colm anuncia que ya no quiere ser amigo de Padraig. No se explica el motivo. Esta simple decisión desencadena una serie de eventos inesperados en la isla y en el mundo interior de los personajes. La película presenta un notable equilibrio entre humor y tragedia. Los silencios y las miradas son tan poderosos como el viento del páramo. McDonagh explora la línea entre la amistad y la soledad a través de un diálogo sencillo, entrelazado con la insignificancia humana. La obsesión de Colm por el arte y la permanencia, y la creencia de Padraig en la bondad sencilla, dividen emocionalmente al público. La película, con sus efectos visuales, música y diálogos, ofrece una narrativa poética y realista, como un profundo reconocimiento interno en el idílico paisaje de Irlanda. Es una de esas raras películas que evocan simultáneamente risa y desamor. The Banshees of Inisherin demuestra la profunda resonancia que puede tener un vínculo roto. El silencio a veces es tan poderoso como un grito. Nuestra 16ª película, Vidas Pasadas. Vidas Pasadas es una elegante historia de amor construida sobre el tiempo, el destino y las oportunidades perdidas. Este primer largometraje, dirigido por Celine Song,
cautiva por su sencillez, ofreciendo una narrativa sin pretensiones pero poderosamente conmovedora. La película narra la historia de Nora y Ae-sung, amigas de la infancia, cuyos caminos se reencuentran años después. Nora es una escritora que emigró a Canadá con su familia desde Corea del Sur y posteriormente se estableció en Nueva York. Ae-sung, sin embargo, permanece en Corea, una conexión que perdura, pero que nunca se olvida. La película explora el reencuentro de estas dos personas en diferentes momentos, sus sentimientos mutuos, pero también su incapacidad para reencontrarse. Vidas pasadas retrata sus emociones a través de pequeños momentos en lugar de grandes acontecimientos. Largos silencios, miradas, frases inconclusas, todo ello despierta algo en el interior. La historia explora no solo el amor, sino también la experiencia de la inmigración, la búsqueda de identidad y las posibilidades perdidas en el fluir natural de la vida. Las actuaciones de Greta Lee y Teo Yoo son exquisitamente sencillas pero emotivas. Su conexión emocional profundiza la conexión entre los personajes, que oscila entre el pasado y el presente. El uso de Nueva York y Seúl como escenarios simboliza la brecha entre estos dos mundos. Vidas pasadas llega lentamente al corazón del público mientras retrata el amor sin exagerar el drama. A veces, no es toda una vida, sino una sola mirada la que puede quedarse grabada para siempre. Maestro no es solo la biografía de un gran músico, también es la historia entrelazada de matrimonio, pasión y arte. Dirigida y protagonizada por Bradley Cooper, esta película se centra en la vida del legendario director de orquesta y compositor Leonard Bernstein. Pero Bernstein no es el único protagonista. Su compleja relación con su esposa, Felicia Montealegre, constituye la columna vertebral emocional de la película. En su interpretación de Bernstein, Bradley Cooper aporta no solo su voz, presencia y energía, sino también su alma. Carey Mulligan ofrece una interpretación elegante pero poderosa como Felicia. Hay una intensidad palpable en sus escenas juntos, una emoción genuina fluye entre ellos. La línea temporal de la película se aleja del formato clásico de las películas biográficas, moviéndose en una estructura fragmentada. Las escenas pasan del blanco y negro al color, revelando el mundo interior de los personajes. La música no es solo un telón de fondo, se convierte en su lenguaje. La música de Bernstein expresa emociones, e incluso el silencio se vuelve melódico. Maestro narra la historia de un gran artista, exponiendo con valentía sus defectos. Las oscilaciones entre el amor, la lealtad, la honestidad y los conflictos internos hacen que la película sea universal. La búsqueda del equilibrio que Bernstein ha mantenido durante toda su vida recuerda al público cómo el arte y la vida se reflejan mutuamente. Esta película, al tiempo que narra la historia de un maestro, susurra que cada momento de la vida es una nota musical. Nuestra 18ª película, Napoleón. Napoleón es una epopeya visualmente rica e inspirada en los personajes que lleva a la gran pantalla a una de las figuras más controvertidas de la historia mundial. Dirigida por Ridley Scott, esta película explora meticulosamente no solo los campos de batalla, sino también el mundo interior de Napoleón Bonaparte. Joaquín Phoenix interpreta a Napoleón, un líder carismático, ambicioso y a la vez frágil. Su actuación transmite profundamente la soledad de este gran emperador, su necesidad de control y su amor obsesivo por Josefina. El Napoleón de la película no es solo un conquistador, también es un hombre que anhela ser amado, alguien admirado y compadecido a la vez. La película entrelaza el período desde el ascenso de Napoleón hasta su caída con épicas escenas de batalla. La maestría de Scott transforma batallas históricas como Austerlitz, Moscú y Waterloo en una experiencia cinematográfica monumental. Pero estas escenas no son solo magníficas, también son emocionalmente agotadoras, pues tras las victorias se esconden la pérdida y la soledad. La Josefina de Vanessa Kirby es el centro emocional de la película. Su influencia en Napoleón refleja la fragilidad de un hombre dividido entre la ambición imperial y los deseos personales. Napoleón retrata a una figura que conocemos de los libros de historia a través de una perspectiva que resulta a la vez familiar y sorprendente. Moviéndose en la delgada línea entre el poder, el amor y la locura, esta película no es solo una pieza de época, es un retrato de la naturaleza contradictoria de la naturaleza humana. Nuestra 19ª película, Sin tiempo para morir. Sin tiempo para morir no es solo una película de James Bond, es el final de una era icónica. Esta película, con Daniel Craig en su quinto y último papel como Bond, ofrece una despedida tan emotiva como épica. Dirigida por Kariyoshi Fukunaga,
combina magistralmente el thriller clásico de espías con narrativas de acción modernas. En esta película, Bond, tras retirarse del servicio activo, intenta vivir una vida tranquila. Sin embargo, el pasado lo persigue. Viejos enemigos, corazones rotos y misterios sin resolver lo devuelven a la acción. Uno de los aspectos más impactantes de la película es su enfoque en el lado frágil y humano de Bond, más allá de su personaje de agente. Paloma, interpretada por Ana de Armas, es memorable incluso en sus breves escenas. Safin, interpretado por Rami Malek, destaca como un villano misterioso y amenazante. Pero lo que realmente llama la atención es la confrontación de Bond con el pasado y las decisiones que toma respecto al futuro. La película, visualmente impactante, ofrece un espectáculo repleto de acción, que abarca desde Italia hasta Jamaica, desde Noruega hasta Londres. La banda sonora de Hans Zimmer transmite con maestría nostalgia y suspense. El tema principal de Billie Eilish trae el espíritu de Bond a la actualidad. Sin tiempo para morir, no es solo una película de espías, es una poderosa narrativa sobre los momentos más humanos de la vida de un personaje. Y esta vez, el tiempo de Bond se agota. Nuestra 20ª película, Misión Imposible, Reckoning, otra serie que desafía los límites de la acción, Misión Imposible. Y Reckoning Parte 1 es una de las entregas más grandes, peligrosas y apasionantes de la serie hasta la fecha. Tom Cruise, como Ethan Hunt, vuelve a desafiar los límites tanto física como cinematográficamente. Esta vez, la amenaza no es solo un enemigo físico, se trata de un sistema basado en inteligencia artificial, el Ente. Nos enfrentamos a una IA que domina la información, manipula a la gente y puede doblegar a los gobiernos. La película añade escenarios más oscuros de la era digital a la clásica historia de espías, obligando a Ethan Hunt y su equipo a afrontar decisiones morales. Las escenas de acción, sin embargo, siguen siendo un sello distintivo de la serie. Escenas como la de Tom Cruise colgado de un avión o saltando de un acantilado en moto no son solo espectáculo, nos recuerdan que la realidad física sigue siendo valiosa en el cine. Todas estas escenas se filmaron con acrobacias reales, sin recurrir a efectos especiales. Además de rostros conocidos como Rebecca Ferguson, Simon Pegg y Vin Rames, nuevos personajes aportan un aire fresco a la historia. El ritmo se mantiene prácticamente constante, manteniendo al público pegado a la pantalla durante 2 horas y media. Dead Reckoning no se trata solo de acción. También te hace reflexionar sobre la lealtad, la identidad y el libre albedrío. Y no olvidemos que este es solo el primer episodio. El verdadero ajuste de cuentas aún no ha comenzado. Nuestra 21ª película, Elvis. Elvis no es solo una película biográfica. Es una experiencia cinematográfica cautivadora que narra la historia de un ícono cultural, una de las estrellas más brillantes y a la vez más trágicas de la historia de la música, que vive bajo los focos. Dirigida por Baz Luhrmann, su narrativa estilizada y enérgica lleva la vida de Elvis Presley a la pantalla con un espectáculo visual. Austin Butler ofrece una magnífica interpretación como Elvis Presley. Va mucho más allá de la imitación, capturando el espíritu de Elvis. Evoca los conflictos internos de Presley no solo en sus actuaciones sobre el escenario, sino también en sus momentos emotivos. Este papel le valió numerosas nominaciones a premios y marcó un punto de inflexión en su carrera. La película abarca la introducción de Elvis a la música, su ascenso a la fama nacional y su turbulenta carrera. Sin embargo, la historia se centra no solo en Elvis, sino también en su manager, el coronel Tom Parker. El personaje de Tom Hanks, Parker, se presenta ante el público como representante de un sistema de manipulación y explotación. Baz Luhrmann rompe con la fórmula de las películas biográficas clásicas con su montaje ágil, visuales vibrantes y una narrativa entrelazada con la música. La película muestra no solo las canciones de Elvis, sino también el contexto social, cultural y político de la época. Elvis es una película que revela las sombras bajo los focos. No solo fue el rey del rock and roll, fue un reflejo de una época. Nuestra 22ª película, After Sun. After Sun llega al corazón del público no con grandes acontecimientos ni arrebatos dramáticos, sino con silencios, miradas y fragmentos de recuerdos del pasado. Esta película, el debut como directora de Charlotte Wells, se convirtió en una de las películas independientes más comentadas del año gracias a su narrativa sencilla pero impactante. La película comienza con una niña que revive sus recuerdos de infancia. Años después, Sophie recuerda unas vacaciones de verano con su padre. Sin embargo,
Estos recuerdos no son solo instantes alegres, también están entrelazados con fragmentos ausentes, con sentimientos que se pueden sentir pero no se pueden nombrar. Paul Mescal ofrece una actuación extraordinaria como el joven padre, Callum. Interpretando a un hombre cariñoso pero con una fragilidad interior, crea una inmensa intensidad emocional sin exagerar. La joven Sophie, interpretada por Frankie Corio, hace reír y reflexionar al público. La verdadera magia reside en lo que no se muestra, lo que no se cuenta, pero se siente, ofrece al público una visión del mundo interior de los personajes. La cámara a menudo mira desde la distancia a los personajes, pero esa distancia crea un espacio para la observación, no para la alienación. Aftersun retrata con exquisita sencillez la agridulce realidad de crecer, la carga de la paternidad y el proceso profundamente personal de recordar. Al final de la película, se despiertan no solo los recuerdos de los personajes, sino también los del público. Nuestra 23ª película, No mires arriba. No mires arriba, uno de los ejemplos más agudos del humor negro, critica de forma dura pero entretenida la relación del mundo moderno con el conocimiento, la ciencia y la crisis. Escrita y dirigida por Adam McKay, esta película expone la estructura actual de los medios de comunicación, la política y la sociedad a través de un escenario catastrófico. En la película, se descubre un cometa gigante aproximándose a la Tierra. Esta estrella es lo suficientemente grande como para destruir el planeta. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos científicos, los medios se muestran indiferentes, los políticos calculan y el público, apático. Ante la inminente catástrofe, la gente sigue preocupada por la prensa sensacionalista y las tendencias en redes sociales. Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence interpretan a dos astrónomos que intentan advertir a la humanidad. Sus actuaciones son dramáticas y, por momentos, cómicas. La desesperación de DiCaprio, en particular la que estalla en las pantallas de televisión, captura la ira interior del público. La interpretación relajada y despreocupada que Meryl Streep hace del presidente estadounidense complementa la sátira política de la película. A pesar de la gravedad del apocalipsis, la película avanza a un ritmo rápido y, en ocasiones, con un tono absurdo. Esta decisión consigue provocar risa y, al mismo tiempo, resultar perturbadora. Don't Look Up no es solo una comedia, es un reflejo de las aterradoras realidades de nuestra época. En un mundo donde la ciencia se trivializa y la manipulación es moneda corriente, esta película prácticamente dice, despierten. Punto. Pero quizás lo más aterrador de todo, el absurdo de esta película puede estar mucho más cerca de la realidad de lo que creemos. Nuestra 24ª película, Glass Onion. Un misterio de puñales por la espalda. Glass Onion, la secuela de la aclamada película de 2019, Puñales por la espalda, ofrece una ingeniosa actualización del género policial. Escrita y dirigida por Rian Johnson, esta segunda entrega ofrece mucho más que una clásica novela policíaca. Es una historia de detectives moderna llena de sátira social, giros inesperados y giros argumentales ingeniosos. Daniel Craig regresa como el reconocido detective Benoit Blanc. En esta ocasión, un grupo de élite reunido en una isla griega se enfrenta a una misteriosa conspiración orquestada por el multimillonario tecnológico Miles Bron. Sin embargo, la trama rápidamente deriva en un asesinato real. Uno de los puntos fuertes de la película es que no se centra únicamente en resolver un asesinato. También satiriza cómo la riqueza, el poder, la fama y la inteligencia artificial pueden corromper el mundo actual. Cada personaje tiene sus propios intereses y máscaras, y cada una de ellas se desentraña, una a una, gracias al agudo ingenio de Blanc. Con sus visuales vibrantes, su trama trepidante y su guión lleno de matices, Glass Onion mantiene la atmósfera de la primera película, adoptando un enfoque más audaz y contemporáneo. El equilibrio entre humor y suspense está magistralmente logrado. A lo largo de la película, el público se ve constantemente inmerso en contradicciones, pero sin sentirse forzado. Glass Onion rinde homenaje al género policial a la vez que lo redefine. Y gracias a Benoit Blanc, los misteriosos asesinatos nunca son comunes. Nuestra 24ª película, Glass Onion. Un misterio de puñales por la espalda. Glass Onion, la secuela de la aclamada película de 2019, Puñales por la espalda, ofrece una ingeniosa actualización del género policial. Escrita y dirigida por Rian Johnson, esta segunda entrega ofrece mucho más que una clásica novela policíaca. Es una historia de detectives moderna llena de sátira social, giros inesperados y giros argumentales ingeniosos.
Daniel Craig regresa como el reconocido detective Benoit Blanc. En esta ocasión, un grupo de élite reunido en una isla griega se enfrenta a una misteriosa conspiración orquestada por el multimillonario tecnológico Miles Bron. Sin embargo, la trama rápidamente deriva en un asesinato real. Uno de los puntos fuertes de la película es que no se centra únicamente en resolver un asesinato. También satiriza cómo la riqueza, el poder, la fama y la inteligencia artificial pueden corromper el mundo actual. Cada personaje tiene sus propios intereses y máscaras, y cada una de ellas se desentraña, una a una, gracias al agudo ingenio de Blanc. Con sus visuales vibrantes, su trama trepidante y su guión lleno de matices, Glass Onion mantiene la atmósfera de la primera película, adoptando un enfoque más audaz y contemporáneo. El equilibrio entre humor y suspense está magistralmente logrado. A lo largo de la película, el público se ve constantemente inmerso en contradicciones, pero sin sentirse forzado. Glass Onion rinde homenaje al género policial a la vez que lo redefine. Y gracias a Benoit Blanc, los misteriosos asesinatos nunca son comunes. Nuestra 25ª película, Triángulo de Tristeza. Triángulo de Tristeza es una producción que aborda conceptos como la riqueza, la belleza, el poder y las diferencias de clase con una sátira mordaz, buscando perturbar y provocar la reflexión. La película de Ruben Östlund, ganadora de la Palma de Oro, combina la crítica sistémica con el humor absurdo. La película consta de 3 partes principales. La primera revela la artificialidad y las luchas de estatus en el mundo de la moda. La segunda se desarrolla en un yate de lujo. Los adinerados pasajeros actúan con una arrogancia desmedida en sus relaciones con la tripulación, y el ambiente se vuelve cada vez más caótico. La tercera parte es un escenario de supervivencia donde todo se invierte. Los roles se invierten y el equilibrio de poder se altera. La historia, que comienza con la pareja de modelos interpretada por Charles Dean y Harris Dickinson, demuestra la fragilidad de las divisiones de clase. Pero lo verdaderamente impactante son los debates políticos que surgen con el capitán alcohólico de Woody Harrelson y el retrato de una burguesía que pierde el contacto con la realidad. Triángulo de la Tristeza es memorable por sus escenas, a veces estremecedoras, pero brillantemente elaboradas. La escena de la cena, la escena de la tormenta y los juegos de poder en la isla, cada una de ellas expone los absurdos del orden social. Esta película expone la podredumbre del sistema y plantea la pregunta más fundamental: ¿quién ostenta el verdadero poder? ¿El dinero? ¿El estatus? ¿O el conocimiento y la habilidad? Nuestra 26ª película, The Holdovers. The Holdovers es una de las películas más cálidas, emotivas y humanas que hemos visto en los últimos años. Dirigida por Alexander Payne, esta película puede parecer una simple historia navideña a primera vista, pero su subtexto ofrece una narrativa profunda sobre la pérdida, la soledad y las amistades inesperadas. La película se centra en 3 personas obligadas a pasar las vacaciones de Navidad en un internado. El gruñón profesor de historia Paul Ham, el estudiante con problemas Angus y la cocinera Mary. Mientras todos los demás regresan a casa, estos 3 se ven obligados a reunirse. Sin embargo, la relación que se desarrolla con el tiempo revela las fracturas internas de cada uno. Paul Giamatti aporta naturalidad a su papel, interpretando a un hombre con una conciencia frágil bajo su apariencia dura. Dominic Sessa, interpretado por Angus, ofrece una actuación realmente impresionante a pesar de estar en su debut cinematográfico. Mary, interpretada por Da'Vine Joy Randolph, es tanto el centro emocional como el corazón del público. La película mantiene un ritmo deliberadamente lento. A través de miradas largas, frases inconclusas y planos simples, nos acercamos al alma de los personajes. La atmósfera de los años 70 está meticulosamente capturada, y la cinematografía y la selección musical crean un ambiente nostálgico pero inolvidable. The Holdovers es una de esas películas especiales para ver durante los meses de invierno. Simple pero inolvidable, porque a veces las relaciones más significativas nacen en los momentos más inesperados. Nuestra 27ª película, John Wick, capítulo 4. John Wick, capítulo 4, es una experiencia cinematográfica que, una vez más, supera los límites de la adrenalina, el estilo y la acción. El icónico personaje de Keanu Reeves se embarca en el viaje más desafiante de la serie, tanto física como emocionalmente, en esta entrega. El director Chad Stahelski impulsa la serie no solo con mayor alcance, sino también con mayor sutileza. Esta vez, John Wick se ve obligado a luchar por su libertad a lo largo y ancho del mundo.
Una persecución que se extiende desde Japón hasta París, de Berlín a Nueva York, está repleta de escenas cinematográficamente cautivadoras. La coreografía de lucha es casi como una danza, cada movimiento es fluido, cada bala, un ritmo. Esta película destaca no solo por su acción, sino también por la profundidad de sus personajes. La soledad de Wick, su enfrentamiento con su pasado y su comprensión de la lealtad revelan la carga emocional que se esconde tras su endurecida apariencia. Kane, el asesino ciego interpretado por Donnie Yen, añade otra dimensión a la película, interpretando a la vez a amigo y enemigo. La atmósfera visual vuelve a ser oscura, teñida de neón. La escena de la escalera de París, el enfrentamiento en el templo japonés y la secuencia de cámara cenital son lecciones de cine de acción moderno. John Wick, capítulo 4, es una experiencia que traspasa los límites del cine, transformando la violencia en una narrativa estética. Y la historia de John Wick se vuelve más legendaria con cada entrega. Nuestra 28ª película. Una aparición en Venecia. Una aparición en Venecia es una película de misterio que fusiona las narrativas detectivescas clásicas de Agatha Christie con una atmósfera gótica, ofreciendo una nueva perspectiva del personaje de Hércules Poirot. Kenneth Branagh, director y protagonista, invita al público a una historia alucinante ambientada en un entorno exótico e inquietante. La película se desarrolla en una noche de Halloween en Venecia, después de la Segunda Guerra Mundial. Poirot, jubilado, asiste a regañadientes a una sesión de espiritismo psíquico y se ve involucrado en un asesinato inesperado. Al más puro estilo Christie, los sucesos, aparentemente sobrenaturales, comienzan a desentrañar pistas lógicas. Las calles laberínticas de Venecia, los canales brumosos y los edificios históricos añaden peso estético y psicológico a la historia. El propio escenario se convierte en un personaje más de la historia. La dirección de Branagh logra un tono distintivo al combinar la atmósfera de la novela policíaca clásica con elementos del terror gótico. El reparto, con Tina Fey y Michelle Yeoh, está lleno de sospechas, cada una un misterio. A lo largo de la película, la atmósfera oscila constantemente entre la realidad y la ilusión, la lógica y la creencia. Un Haunting in Venice insufla aire fresco al universo de Hércules Poirot. Atractiva tanto para los amantes de la novela policíaca como para los espectadores que aprecian las narrativas visuales, esta película consigue evocar el grito en el silencio. Nuestra 29ª película, The Marvels. The Marvels es una de las producciones más enérgicas, coloridas y a la vez controvertidas de la nueva fase del universo cinematográfico de Marvel. Esta película, donde se entrelazan los poderes de Carol Danvers, Kamala Khan y Monica Rambeau, abre de nuevo las puertas del universo cósmico y se centra en 3 fuertes personajes femeninos. Dirigida por Nia Da Costa, la película mantiene una alta dosis de acción y humor, a la vez que se centra en las relaciones entre los personajes. Carol Danvers, también conocida como Capitana Marvel, continúa manteniendo la paz en diferentes rincones del universo, pero inesperadamente se ve obligada a formar equipo con su joven admiradora Kamala Khan y su vieja amiga Monica. La película ofrece una acción entretenida y trepidante, basándose en la idea de que los 3 personajes cambian de lugar con cada uso de sus poderes. Esto crea una estructura dinámica tanto visual como narrativamente. La perspectiva juvenil y enérgica de Kamala, en particular, transforma la película en una comedia adolescente por momentos. Sin embargo, The Marvels no es solo un espectáculo visual. También transmite mensajes complejos sobre los lazos familiares, la pertenencia y el significado del heroísmo. A lo largo de la película, se enfatiza la importancia del trabajo en equipo, la comprensión mutua y la confrontación con el pasado. Los efectos visuales y el humor habituales en el universo Marvel siguen siendo abundantes. Sin embargo, esta película también destaca como parte de una nueva visión del universo Marvel, en particular una que prioriza a las superheroínas. Nuestra 30ª y última película, El sonido de la libertad. El sonido de la libertad es una historia real que mantendrá al público en vilo. Esta impactante producción, centrada en la lucha contra la trata de personas, destaca por su fuerza emocional y su narrativa audaz. Dirigida por Alejandro Monteverde, la película, basada en un hecho real, transmite un poderoso mensaje de justicia, esperanza y determinación. Jim Caviezel interpreta a Tim Ballard, un agente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Mientras lucha contra la trata de menores, se da cuenta de la magnitud de estos delitos y, al hacerlo, abandona su deber para embarcarse en una cruzada personal.
Se propone salvar a un solo niño, pero este camino lo lleva a una operación internacional. La película arroja luz sobre la trata de menores, uno de los crímenes más oscuros de la historia de la humanidad. Sin embargo, lo hace no solo a través de una narrativa dolorosa, sino con un tono de lucha y esperanza. La fe, la determinación y la conciencia de Tim Ballard se reflejan en la pantalla con una verdad que resuena en el público. Aunque técnicamente no es impresionante, la historia y las actuaciones impactan profundamente al público. Las escenas silenciosas, el contacto visual y las posturas transmiten narrativas mucho más poderosas que las palabras. Sound of Freedom es una película que no solo debería verse, sino también comentarse y compartirse. Enciende una luz en la oscuridad, y el eco de esa luz no llega a nuestros oídos, sino a nuestros corazones. El cine no es solo un medio de entretenimiento, es una poderosa forma de expresión que refleja emociones, pensamientos y el espíritu de la época. Las 30 películas que aparecen en este vídeo se encuentran entre las producciones que mejor demuestran este poder en los últimos años. Si tienes alguna favorita u otras películas que te gustaría ver en esta lista, no olvides compartirlas con nosotros en los comentarios. Tus sugerencias pueden ser una gran guía para los cinéfilos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir nuevas listas, análisis a fondo y contenido cinematográfico actualizado. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos mantenemos al tanto.